conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir la palabra conformar? No te adaptes al sistema de este mundo. Porque si te adaptas al sistema de este mundo, vas a hundirte con este mundo. Adáptate al sistema de Cristo. Tú vives en la tierra, pero no eres de aquí. Eres ciudadano de arriba. Cristo mismo lo dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo, pero sí guárdalos del mal. Verso 2, ¿qué dice? 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y el verso 4 me gusta más todavía. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú dejas los deleites de la carne, andas conforme a la carne. Y hay mucha gente que vive deleitándose en la carne. Juan es más amoroso que yo, el apóstol Juan, ¿no? Y en su primera carta, ¿qué dice? Vamos a leer ahora. Hay una parte que dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de papá no está en él. Da gloria a Dios. Yo le estoy diciendo esto, hermano, no que tú estés viviendo en esa condición, pero que cuando veas vivir a alguien en esa condición, sepas que el amor de Dios no está en él. Está el amor del mundo. Aunque se llame hermano. ¿Sí o no? Porque se deleitan en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios. Ay, no voy a decir nada que después me arrepienta. Porque a veces dice uno una cosa, hermano, y eso lo dijo por mí. No. Yo lo digo porque el Espíritu Santo me lo da y lo doy. Ahora, si usted piensa que yo lo digo por usted y usted se siente mal, aparte es que está en pecado. ¿Me está escuchando? No, yo no lo digo, hermano, es que ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué nos pasa a los pastores? Que a veces viene gente a hablar con nosotros y nos dice: hermano, y nos confiesan su debilidad, oramos, pero es que el problema es que a lo mejor no hay un hermano o una hermana, a lo mejor son la mitad. Y cuando uno predica, yo se lo decía el otro día aquí a un grupo de hermanos, a veces tengo que cortarme la lengua y no predicar porque sé que a algún hermano le va a caer. Y hubo una hermana que me dijo: bueno, pastor, usted predíquelo. Pero si tú sabes que con una palabra ofendes a un hermano, de verdad que no la dices, ¿sí o no? Aunque después lo agarres por detrás allí en la oficina y le agarres y diga: amiguita, sal de ahí. Dios no avergüenza a nadie. ¿Sí o no? Dios no te avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora Dios, si tiene que darte un latigazo, te lo da para que salgas de donde estás, porque te ama. Gloria a Dios. Me gozo en esta mañana. Yo no sé si usted se está gozando, yo me estoy gozando. Romanos 13, fíjese, en Romanos 13, Pablo refiere la verdad que Jesús proclamó en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, y en Marcos, ya lo hemos leído los dos textos.
Si usted se acerca y abre Romanos capítulo 13, versos 9 y 10, usted se da de cuenta de lo que Pablo le está diciendo. 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en que esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Fíjate lo que Pablo agarró una relación de pecados de los cuales tú ofendes a los demás. ¿Sí o no? Y en el verso 10 dice, el que ama no hace daño. A veces hacemos daño sin querer, ¿verdad? Pero cuando tú amas a una persona, tú la proteges, tú no le haces daño. ¿Aló, sí o no? Yo amo a mi esposa. Menos por encima del Señor, por encima de todo. Siempre doy testimonio. Tengo una mujer virtuosa. Dios me ha dado una mujer virtuosa. Y yo creo, siempre se dice de al lado de un hombre de Dios es una mujer de Dios, sí. Yo la amo mucho. Entonces no la daño, no la perjudico. Yo amo a mis hijos. Entonces no los perjudico. A veces tengo que darle un azote, se lo doy. Pero no es para hacerle daño, es para corregirle. Ya hoy no puedo darle azote, que hoy me lo dan ellos a mí. ¿Sí o no? Pero aún me gozo salir con mis hijos a tomarme un café y hablar. Qué lindo es el papá y la mamá que puede tener a sus hijos. El mío, el más pequeño, tiene 25 años. Y todavía para mí es un nene. ¿Verdad, papá y mamá? Qué lindo es salir con tu hijo, con tu hija, tomarte un cafecito y gozarse con sanidad. Y seguro que algunas veces me han dicho, te odio. Porque a veces a lo mejor le tuve que dar... ¿Sí o no? A ver, ¿digo verdad o no? Darío, ¿tú qué dices? Sí, es verdad entonces. Mano, de verdad, escuche. Cuando Dios nos está llamando porque nos ama. No es porque te quiere golpear. Cuando estás pasando por una circunstancia, una prueba, o es porque tú caíste en la prueba, o es porque el Señor permitió esa prueba para que crezcas, para que no seas enano. Pero siempre vamos a lo tremendo. Yo me recuerdo una vez que mi papá me dio un tortazo, uno solo. Y me quedó la cara. Y sabe, lo primero que vino a mi corazón cuando sea mayor, yo lo voy a matar. Ay, ojalá lo tuviera vivo. Partió con el Señor hace 6 años. 7 años ya. El día que nació mi nieta, él partió. Él partió a las 12 de la noche y la nieta nació a la 1, más o menos, ¿no? De la tarde. Después estábamos en el funeral y no sabíamos. Venía la gente y decía, ¿qué hacemos? ¿Te felicitamos o te damos el pésame? Las dos cosas. Gloria a Dios. Pero qué lindo, hermano, cuando papá te llama con ese labio de amor, te exhorta, te dice, hijo, te amo. Yo me recuerdo una vez un hombre que yo le dije, mira, Dios te ama. Y me dijo, a mí no me ama nadie. La gente está a falta de amor. Hermano, el amor no es mantener una persona y vestirla. El amor es algo más. Y creo que la iglesia está en el mundo para eso, para mostrar amor. El amor no hace daño. Verso 10, lo leímos, ¿verdad? El creyente debe responder tan solo una pregunta cuando se enfrenta a una decisión de tipo ético. ¿Qué pregunta? ¿Mis acciones, mis hechos perjudican o benefician a mi prójimo? Esa es la pregunta que debo hacerme. Con lo que yo hago, con lo que yo digo, ¿perjudico o favorezco?
¿Sabe? Esta es una enseñanza para recapacitar. ¿Dios estará contento conmigo con lo que hago? Tenemos que amar sin excepción. Santiago, ¿nos estarán gozando conmigo? Capítulo 8, perdón, Santiago capítulo 2. Comenzando desde el verso 8. En verdad cumplid la ley, vead conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es el texto clave que tenemos de la enseñanza. Y dice el verso 9, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa es una reflexión que hizo Jesús. Si amáis a los que os aman. Y después daré la definición del amor. Creo que en otro estudio lo hicimos. Santiago descubre el favoritismo en los creyentes, verso 9. ¿Lo leemos otra vez? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjese, Santiago 2.9 lo que dice, después del 8, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Verso 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12. Como los que habéis de ser fundados por la ley de la libertad. Y el verso 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es el favoritismo? ¿Y cómo se muestra en la iglesia hoy? Una definición del favoritismo que yo escogí es el trato diferente a una persona. Lo tratas por... Aquí se lleva mucho, en España se lleva mucho eso, aquí en Galicia. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si tienes una buena casa, un buen coche, tienes amigos. Pero si estás en la calle y no tienes nada, olvídate que te tratan peor que un perro. ¿Sí o no? Yo creo que en otros sitios es igual. Ahora, que lo pase en el mundo es normal, pero que lo pase en la iglesia no es normal. ¿O no? Lo que la persona tiene o es, no tiene tanta importancia. Santiago nos dice que aunque tratemos de vivir según la ley, fracasaremos. Pero la ley de nuestra libertad es la ley del amor. Santiago 2, 12 y 13. ¿Lo pueden leer?